Les decía antes de irnos al corte que estaba ya conmigo Sergio Tapia y él está aquí. Él es analista político y vamos a ir así desmenuzando un poquito lo que se nos viene en esta temporada, sabiendo que ya casi de cada tienda política tiene su lista. Algunos que por ahí siguen sacando las hojas a las margaritas y ver pues cómo les dice que sí los quieren, ¿no? Porque tiene que haber un amor entre el candidato y la camiseta política. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, Sergio, el día de ayer te comentaba en interno que, por ejemplo, yo soy de Lima soy de San Juan del Lurigancho, y entonces en esa zona tenemos un calor maravilloso, un sol así arrasador, y de pronto al día siguiente, pues viene, por ejemplo, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, ya tienes brillo solar allá, y dices, wow, y al otro día tienes un friecito fatal, y entonces haces una comparación con el clima político que tenemos así. Un día te enteras que, un día estás pendiente, oye, los que se fueron no van a regresar, ¡ay, qué lindo! Y al día siguiente te enteras, no, los que se fueron pueden regresar. Y entonces dices, ¿y ahora quién podrá salvarnos? ¿No? ¿Cómo lo ves tú el ámbito político? Bueno, haciendo relaciones con el clima, que es sobre la Tierra, también la política tiene relaciones con lo telúrico. Por ejemplo, en octubre siempre son golpes. Sí. y también los terremotos. Y también los terremotos. Estamos queriendo que no hayan tsunamis, por Dios, y que no lleguemos a la escala 8. No somos tierra de tsunamis. Basta con los terremotos. Bueno, sí, el clima inestable de Lima, tenemos ya 2 tardes con frío, después de haber tenido muchos días de calor, refleja en realidad nuestra temperatura política, que también pues es una temperatura no de extremos, ¿no? Porque yo creo que Chile ha llegado al frío polar. América Latina en realidad Ecuador está ahí con ese movimiento, pero hay algunas zonas que sí han tenido ese golpe, como quien dice, oye, ya es hora que... Y Ecuador se calentó por estar en el trópico. Sí. Pero felizmente también se calmó, gracias a Dios. Pero de hecho en el Perú políticamente estamos mal. Y esto no es porque no hayan elecciones, pueden cumplirse las elecciones formales. El problema es que el pueblo no está satisfecho de que el sistema representativo verdaderamente lo represente. Y no es un problema de instituciones, es un problema de personas. Lamentablemente muchas personas valiosas no se presentan en política. Como también muchos médicos valiosos no se prestan a cumplir en un hospital del Estado su servicio, o como muchos abogados valiosos no se prestan a ser jueces. Entonces tenemos nosotros una ausencia de personas virtuosas, preparadas, que se borran de las esferas públicas. Y eso trae como consecuencia lamentables deficiencias. ¿Por qué crees que se retraen esos buenos profesionales y no ingresan a esta labor política? Yo no los justifico. Yo pienso que su retracción es un poco por, digamos, un sano egoísmo, una sana tranquilidad en su vida privada. La vida pública es mortificante. Estresante. Porque te sacan todo, pues no tienes privacidad. Entonces a mucha gente no le gusta eso. Creo que... y luego además también porque la política hoy día paga si tú insultas al otro, no si das propuestas. Entonces la política se ha degradado. Y te voy diciendo todos estos anuncios porque quiero decirte que mi esposa se presenta de candidata. Oh, por favor, que no hayan insultos entre ustedes en casa, porque... No, y justamente la gran reflexión ha sido esta, de que ella sale y una maestría preparada, enseña en maestría, etcétera, y también es ama de casa, muy orgullosa, es mujer, tiene una serie de calificaciones, pero ha reflexionado, ha dicho, si yo no rompo esta tendencia a proteger mi vida privada, a no meterme en lo público, ¿para qué nos vamos a quejar entonces como ciudadanos? Me parece a mí que ha dado un paso importante y espero que a Olga Helfer la tengas algún día aquí invitada para que puedas hablar de sus propuestas. Yo te puedo hablar ahora del análisis, como siempre lo he hecho. Vamos a
y me va a gustar mucho desglosar toda esa reflexión que he hecho, Olga, porque en realidad es importante saber, o sea, ¿para qué critico si no voy a aportar? Mejor me callo la boca y no hago, porque en realidad ese es el peruano. Es el que tira la piedra y luego dice, uy, y se va por la tangente. Pero esas cosas... Y esas cosas, perdóname, sí. Sergio, y esas cosas trae mucho porque no hay una verdadera, no hay una verdadera responsabilidad de afrontar nuestra situación como estamos. Por ejemplo, si te digo en las zonas populares, y enardecidos, que sí, que pasan los carros por aquí de manera violenta, necesitamos justicia, pero quedó ahí. Entonces, ¿por qué no analizamos en realidad? Vamos a conversar, pasamos los estamentos necesarios y llegamos a un punto. Cuando no haya ya un proceso como ese, pues ya no haya más opciones y de verdad que nos cierran la puerta, ahí sí tomar otras medidas fuertes. Pero muchos, y eso hablando de lo que tú decías, que hay mucha ausencia de buenos profesionales, de no quererse meter en política y no seguir siendo escudriñados y no seguir siendo rebuscados, y que definitivamente su vida política su vida personal va a ser pública, y para muchos es el entorno familiar el que puede levantarlo o hundirlo, ¿no? Claro, pero es más, ¿no? Yo pienso que en el ejemplo que diste es el tirar la piedra, no es patrimonio solamente de los peruanos, ¿no? Porque el ejemplo de tirar la piedra y esconder la mano estaba en los judíos de la época de Cristo. Wow, ¿No? ¿Quién tira la primera piedra? Decía Cristo, ¿no? Y nadie la tiró, y él perdonó a esa mujer que era desgraciada ante toda la vista de todo el pueblo. Bueno, porque somos fáciles de condenar, esa es una de la naturaleza humana, ¿no? Pero que hay que vencer, justamente la virtud vence al defecto. Y ese defecto no es nacional, no es propio del peruano, es un defecto que hoy día se ve más en el peruano porque hay veces que las virtudes se notan más en épocas en determinados países y otras veces los defectos. Por ejemplo, hoy día, ¿qué defecto tenemos hace 3 semanas en Chile? Un defecto que es el arrebato, la violencia, el no perdón, la ira, el rencor, ¿no? Bueno, nosotros también los tuvimos en ciertas épocas de nuestra historia no muy lejana, como por ejemplo cuando hubo el 5 de febrero del 75, ¿no? Y también cuando estuvo pendiente de derrocar a algún que otro presidente, ¿no? Otra gestión. Y luego sufrimos 15 años seguidos con el terrorismo, ¿no? Fue que muy no lograban corregirse, ¿no? Entonces, el tema es que, si bien no es patrimonio peruano, nos afecta a nosotros. Hoy día en grande, ¿qué nos afecta? Nos afecta un individualismo que no se compromete con la sociedad y solamente se critica. Y con la crítica, sin participación, no vamos a solucionar nuestros problemas sociales. Es innegable que todos vivimos en sociedad, nadie es un individuo aislado, sino que tome su barquito y se vaya a la isla de Robinson Crusoe y viva solo. Pero acá todos somos copartícipes desde el momento en que tú no puedes hacer mucha bulla cuando tu vecino duerme, desde el momento en que tu vecino tiene que respetar cómo botar la basura para que no te infecte el ambiente a ti. O sea, son cosas elementales. Y eso se repite en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de tránsito, en el sistema de transporte público. Estamos muy relajados, con poca disciplina, con poca virtud en la convivencia de los peruanos. Y eso tenemos que corregirlo. ¿Y quiénes lo pueden corregir? Una rectificación de la cabeza o de los que encabezan la vida social, que son los gobernantes, los políticos. Nosotros no podemos escupir a los políticos porque los políticos son los que nos deben representar, ¿ya? A los que tenemos que controlar y a los que tenemos que exigir, ¿no? La responsabilidad que han asumido. Por lo tanto, tenemos que pedir a los políticos con claridad qué ofrecen para saber qué elegir por ellos. ¿Podrías también analizar
utilizar en realidad es que ahora tenemos una promoción, ¿no? Por ejemplo, había una promoción en la que podíamos jugar al trompo, a la saltasoga, y había una promoción. Ahora hay una promoción de los millennials. Y esta promoción de los millennials está trayendo como consecuencia que no haya mucha esa comunicación entre los mismos amigos de barrio, y ellos van a crecer y van a tener una sociedad diferente. Y eso es lo que nos está pasando, creo yo, porque antes conversábamos más, los vecinos nos uníamos más. Ahora no, ya has construido tu casa, ya le has puesto reja a tu casa, y ya le has puesto cerco eléctrico a tu casa, y ya le has puesto una cámara de seguridad a tu casa. Y entonces, ¿qué haces? Sales a tu trabajo y entras. Y ya no hay la manera de, hola vecino, ¿cómo estás? Roberto, Anita. Y ya no hay eso, ¿por qué? Porque tú entras a tu zona de seguridad y ya no sales. Entonces no hay como decir, oye, mira, fulanito ha pasado esto, ¿qué tal si hacemos esto y nos unimos? Ya no. Con que yo cierre mi espacio de seguridad, ahí me quedo. Y la actitud también, como para buscar soluciones a las otras cosas, no. Mira, ¿sabes qué? Ese es un problema, ¿sabes qué? Yo soluciono lo mío y nada más, ¿no? Y entonces los papás no nos hemos acostumbrado, digo yo, a tener esa enseñanza en nuestros hijos, porque ellos van a ser adultos y van a tomar decisiones. ¿Y qué decisiones van a tomar si no les hemos enseñado? Entonces, siempre decimos, el presidente de la República tiene la culpa de la inseguridad, el alcalde tiene la culpa de la inseguridad, la policía y los jueces y los fiscales. Y decimos, pero ¿cómo has criado a tu hijo? Porque los que están haciendo esas actitudes vandálicas son nuestros hijos, que no los hemos sabido controlar. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? ¿No? Claro, es más, en el ejemplo que dabas de esta individualidad que hay de que uno se encierra en su casa, entre rejas, etc., esta idea de esa transformación de la vida surgió con el terrorismo, ¿no? Se levantaron las paredes de las casas, tú no veías ya cómo era la casa por dentro. El diseño de las casas, cuando yo me acuerdo de Lima antes del inicio del terrorismo, eran casas con muritos que no eran más allá de 20 centímetros para que el perro en la calle no pasara y se ensuciara dentro de la casa. Después los muros crecieron 2 metros de alto y ya no se veían las casas. ¿Por qué? Por la inseguridad que se sentía por todos lados. Y hoy día, con la delincuencia como está, también. Pero también hay un cambio de mentalidad. Porque uno entra a su casa y la mujer está aislada, los hijos están aislados, cada uno en su ambiente, porque es como si todos fueran autistas, metidos en su plataforma, en su computadora, en su WhatsApp, ¿no? Y nadie habla. El otro día estaba visitando Chiclayo por un congreso en una universidad y fui a tomar con unos amigos que nos habíamos reencontrado un café en el centro de Chiclayo y entramos y me llamó la atención un aviso. Decía, acá no hay wifi, converse directamente en la mesa. Eso deberíamos tenerlo todos. En casa deberíamos tener un gran letrero. Pero el lugar donde llegamos y tenemos el wifi es la casa. Ese es el tema, ¿no? Que la vida en sociedad está como volteada. O sea, evidentemente que a través del WhatsApp uno se está relacionando socialmente con otros, pero no se relaciona cara a cara con el que tiene al lado. Esa es una fractura que hay, lamentablemente, y eso va horadando, va desgastando, minando las bases de la sociedad, de la convivencia directa. Eso sí es cierto. Y con respecto a los millennials, bueno, ellos tienen sus otros modos de conectarse, es una generación distinta. Me hiciste acordar cuando mencionabas esto, cuando yo estaba empezando secundaria, nos habló un profesor ya viejito, que ya estaba jubilado, que fue a visitar el colegio, y dijo, el otro día fui en un avión y entonces describía cómo había sido su viaje en avión. Y dice, hoy los estoy molestando a ustedes porque ustedes esas cosas ya las saben antes de nacer. Para mí son cosas nuevas, ¿no? Eso nos lo decía a nosotros, y ahora evidentemente la distancia en otros temas con los jóvenes de hoy día me distancian también a mí. Yo que en ese momento tuve una juventud, una adolescencia en que estábamos considerados muy conectados con la última grito tecnológico,
Ahora ya estamos atrasados. Sí. Ahora somos del dedo índice para WhatsApp, no de los dedos pulgares, ¿no? Y ya no hay más. No somos nativos. Y en realidad eso está pasando. Sí me preocupa mucho porque en realidad hoy con lo de la falta de que, por ejemplo, el papá ha votado porque tenía un amigo que le ha dicho que era bueno, votaba por esa persona que el amigo le había aconsejado. La mamá votaba por la persona, en una elección me refiero, votaba por la persona que la comadre le ha inducido y le ha dicho, ¿sabes qué? Esa persona es muy buena de votar por él. Pero ellos ni siquiera han conversado, porque ya tienen un hijo de 16, 17 años, y ellos han captado eso. Y entonces, mañana, de acá a unos 2 o 3 años, termina esta generación de elecciones y para la próxima votará el hijo o la hija. ¿Y qué le has inculcado de una elección positiva, responsable, de un voto consciente a tus hijos? Entonces ellos tampoco lo van a hacer porque van a empezar ahí en el grupo, conversar por WhatsApp, que las cosas son de manera muy superfluas y no de investigación. Entonces, eso está trayendo como consecuencia, creo yo, que la decisión para un voto no está bien analizado y los errores en política es el resultado de esto, ¿no? Sí, sí. Y luego también hay que reclamarle al político, no solamente al político, sino hay también funcionarios públicos que no los ponemos en la categoría política porque tienen mucho poder, como un juez. Fíjate lo que puede hacer un juez, ¿no? Un juez te puede poner preso mientras investiga, o sea, no tiene nada que hacer sin investigar. Y la ley lo protege. Bueno, ahí está la discusión, ¿no? El tema es que las leyes hay que revisar las leyes también. Es que está muy antiguo. Es como, por ejemplo, tú vas a un país y de repente un homicidio se pena con 8 años de cárcel. Y acá le ponen 25 años. Es que somos tan perfectos, tan virtuosos. No, acá salen peor de la cárcel. Y de repente en otro país con 8 años se corrigen. Entonces hay que revisar bien nuestros sistemas. Ahora, acá, las cárceles, mira, ni Dostoyevsky con sus novelas donde hablaba de cómo se vivía en Rusia con tanto drama, creo que es un retrato de las cárceles de Lima o del Perú, que son terribles, ¿no? O sea, por ejemplo, y sin hablar de cárceles, ándate a un hospital del Estado. No, eso es mucho más deprimente. Al seguro social, donde paga la gente. Hoy día salía... hay un señor que tuvo un accidente de tránsito entre dos. A él lo detuvieron y le dijeron que era el culpable. Y el otro, el causante verdadero estaba libre. Y el causante que no era el culpable, estaba preso. Ha estado 8 días durmiendo en el piso. Y después de unos días más que ha estado en nuestra carceleta, gracias a todo el trabajo que ha hecho sus hijos de investigación, de cámaras, de observaciones, él es inocente y ha salido. Pero también hay otras personas que, por ejemplo, cometen un accidente a una persona y le dan 6 o 8 años de cárcel. Pero cuando ha matado a 8, a 10 personas en Mancha, porque es culpable, le dan igual 8 años. Pero no puede ser. Entonces, no hay equidad o a esa señora que, claro, estuvo mal que le bajara el casco al policía de un manazo, pero le dieron 5 años. Entonces son cosas que no van en esto. Y un infanticida que mata a su hijo de una forma criminal. Se tiene que buscar la equidad de las verdaderas. Las leyes están muy mal hechas y hay que hacer la pirámide. En cortas palabras, Sergio, dile a la población qué tendría que pensar antes de tomar un voto. Bueno, hoy día estamos convocados para conocer propuestas de candidatos hasta el día 24 de enero, porque el 26 ya es el acto electoral. Hasta 2 días antes vamos a poder escuchar a los políticos que proponen. Yo creo que hay que exigirle a los políticos que propongan cosas sobre la realidad. ¿Y qué es la realidad? Es donde uno vive y las preocupaciones que tiene. Realidad familiar, realidad laboral, realidad de vivienda, realidad de salud, realidad de la economía concreta. La política, si aterriza en la realidad, haremos un mundo mejor, un Perú mejor. Si siempre seguimos discutiendo en que
en bajarse al otro con cosas, dimes y diretes y hablar de... Porque ahora pues el término, antes te decían pirata o bruja y estaba fregado con esa chapa. Hoy día te dicen corrupto, ¿no? Pero es un término tan genérico y que esconde más bien una intención de decir corruptos son los contrarios a mí, los míos no son nunca corruptos. Entonces, es una distinción que no es una categoría justa. A los políticos hay que exigirles que dejen de hablar tanto del contrario, inventando cosas para bajárselo, y que digan qué prometen hacer y que lo hagan. Si no, den un paso al costado, por favor, que nos hacen daño. Así es. Lo he escuchado clarito, es el doctor Sergio Tapia, analista político, y que hemos estado desglosando un poquito nuestra sociedad y con miras a que nuestras elecciones sean mucho más justas, y no porque gane uno otra camiseta política, sino porque justas para la sociedad, porque en realidad son ellos, nosotros, los de común a pie, el vendedor ambulante y todos ellos, los comerciantes que están formales, informales, los que trabajan en el interior del país, los profesores, los médicos y todos los que hacemos esta sociedad, somos los que vamos a pagar ese costo. Esa factura nos las va a pasar la vida, y entonces ustedes tienen que aprender a elegir, y enseñe también cómo elegir. Bien, hasta aquí Onda Digital Noticias. Muchas gracias por su sintonía y estamos nuevamente en contacto en el siguiente programa. Que tengan un excelente día de miércoles. Permiso.